pregunta que en esta mañana quisiera hacernos. ¿Qué nos mantiene con vida espiritualmente? ¿De quién estamos dependiendo? Porque vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en esta mañana, en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo leemos todos juntos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor, que Espíritu Santo prepare nuestras mentes, nuestros corazones para que estemos receptivos. Te rogamos, mi Dios, también que me des gracia para poder exponer tu palabra en esta mañana, Señor, despojándonos de todo conocimiento humano, Señor. Que sea usted, mi Dios, tratando con cada uno de nosotros, que sea usted hablando en nuestros corazones, que podamos aprender a depender exclusivamente de usted. No tenemos, Señor, a quién ir, solamente a usted, porque usted tiene palabras de vida eterna. Háblanos al corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermano, me mejora el audio. Fíjese que lo siento, no me oigo en los monitores, así es que por eso estoy gritando. Decía que en la vida cristiana hay muchos creyentes que están dependiendo de respiradores artificiales. Personas que están dependiendo de una migaja del evangelio para poder vivir. Personas que no están, creyentes que estamos en nuestra mente pensando de que estamos viviendo una vida cristiana, pero realmente lo que estamos haciendo es dependiendo de un respirador artificial. Lo primero que Dios nos enseña en los 10 mandamientos es que tenemos que aprender a depender de Él. Y Él dice en el versículo 3, no te harás dioses ajenos delante de mí. Eso me está diciendo y me está enseñando de que no tengo que poner mi confianza, de que no tengo que depender de cualquier otra cosa, de cualquier persona, a menos que sea Dios. Cuando dependemos de otra persona, o cuando dependemos de alguna cosa, de algún objeto o de nuestras propias habilidades, estamos violando este mandamiento, porque ponemos primeramente eso otro antes que Dios. En esta relación de codependencia es cuando nosotros permitimos que otras cosas tomen el lugar de Dios. Y en esta mañana a veces usted puede ver como muchas veces los hermanos cristianos, de no solo de esta congregación, de muchas congregaciones, ponemos delante de Dios otras cosas. Tengo que lavar el carro, pastor. Tengo que limpiar la casa, es el único día que me queda libre. Y dejamos la adoración al único Dios por un lado. Están respirando por un, valga la redundancia, respirador artificial. Si permitimos depender de otras cosas, personas, objetos o habilidades, jamás vamos a experimentar la paz de Dios. Y jamás vamos a tener paz con Dios, porque Dios todo el tiempo nos va a andar correteando. Dice ahí en el versículo 5, dice, en la segunda parte dice, porque yo soy un Dios fuerte, celoso y que visito la maldad de los padres hasta la cuarta generación. No va a haber paz entre Dios y el hombre, no va a haber paz entre el Hijo y Dios Padre, entre el creyente y Dios Padre. ¿Por qué? Porque no estamos poniéndolo a Él primero. ¿Cómo nos molesta a nosotros cuando como padres nos damos cuenta, cuando somos los últimos que nos damos cuenta de las cosas? Somos los últimos. El hijo ya tenía 20 días de no ir a la escuela y el papá no sabía. Mejor la muchacha que llegaba a limpiar, ella sí sabía, pero el papá no. Y lo mandan a llamar de la escuela. Mire, si su hijo tiene 20 días de... Bueno, ¿y cómo es que no me di cuenta? Porque no hay una confianza, no hay una dependencia del Padre.
El objetivo en esta mañana es que aprendamos a depender solo de Dios. Oiga bien, que aprendamos a depender solamente de Dios. Y esto, hermano, quiero que usted me lo entienda. Yo sé que todos los días vamos a depender de otras personas de servicio. Por ejemplo, a veces dependemos de un cocinero, cuando vamos a un restaurante, de un mesero, dependemos de un carpintero, de un plomero, de un jardinero. Hermano, esas son dependencias normales que usted y yo vamos a tener. Pero cuando ponemos nuestra vida espiritual en otras cosas, es cuando usted y yo tenemos que tener cuidado. Necesitamos llevar una vida equilibrada con los hijos de Dios, como hijos de Dios. Necesitamos saber en qué momento tenemos que depender de Dios y no de las personas. Por eso, en esta mañana vamos a tocar 3 puntos importantes que usted y yo tenemos que conocer. Primeramente, ¿qué es una dependencia? Ya vimos que dice Dios que tenemos que depender exclusivamente de Él. Amén. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo más gráfico. Vaya conmigo allá a Jueces, capítulo 16, versículo 4. Lo vamos a ver con un ejemplo bíblico, un poquito más gráfico, para que usted y yo entendamos mejor qué es una dependencia. ¿Lo tiene? Jueces 16:4. Esta historia la hemos leído, se la hemos enseñado a los niños y hasta la hemos cantado, ¿verdad? Sansón era un muchacho. Y piensa que esta es escuela bíblica. Vamos a hablar de este señor. Dice que era un hombre fuerte, que había sido elegido desde el vientre de su madre para ser el libertador del pueblo de Israel, de los filisteos. Pero fíjese que este Sansón tenía un problema. Tenía una codependencia. Era novio, y peor que no de las cristianas, sino que de las del mundo. Mire lo que dice ahí. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que es una codependencia. ¿O qué es la dependencia? Es cuando confías y pones tu corazón en alguien más que no es Dios. Esa es una codependencia. Sansón estaba enamorado, entregó su corazón. Él dependía de ella. Y esta codependencia, hermano, puede ser negativa o como bien puede ser positiva. Le voy a decir cuál es la negativa. Cuando en lo que usted ha puesto su corazón es Dios. ¿Cuándo es positiva? Cuando usted pone su corazón en Cristo. Cuando usted y yo comenzamos a depender de la santa y buena voluntad de Dios. La dependencia puede ser positiva, puede ser negativa. El versículo 6 lo dice. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Estaba procurando el mal de Sansón. Pero Sansón no se daba cuenta porque él era dependiente de ella. Él estaba enamorado. Mire, cuando una persona está enamorada, no le importa, no ve defectos, no ve nada. Hijo, ¿y qué le ves a esa muchacha? Mira, le falta un ojo. Mamá, yo le pongo uno de vidrio, no hay problema. Hijo, ¿y qué le ves a ese hombre? Mira, es un gran peludo, pues le corta el pelo. No vemos defectos. Y nos volvemos codependientes. Es que yo no puedo vivir sin ella, yo no puedo vivir sin él. Nos volvemos codependientes. Como también puede ser codependiente de una adicción química. Y lo decíamos esta semana. Alcohol, drogas. Puede ser codependiente también de adicciones no químicas. Computadora, Facebook, teléfono. ¿Qué más? Enumérelas, usted sabe. Trabajo. Trabaja 7 días a la semana. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Se va a morir. Él no vive para trabajar. Él no trabaja para vivir. Él vive para trabajar. Estas dependencias pueden ser positivas o negativas. La dependencia es adictiva.
Y usted cree que usted necesita eso para poder vivir. Y usted cree que necesita a esa persona para poder salir adelante. Hermano, tú no necesitas a nadie, lo único que necesitas es a Cristo para salir adelante. Es lo único que tú necesitas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no tenemos que tener ese tipo de codependencia de las personas. Fíjese que en el versículo 15, 17, de ahí del capítulo 16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras le importunaba su alma y hasta que fue reducida hasta una, ¿qué dice? Mortal angustia. La señora estaba presionando y ella le fingía que dependía del amor de él. Es que tú no me quieres. Y mire, no era la primera vez que pasaba. En el capítulo 14, también en el versículo 16. Y lo que dice el versículo 14, versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declares el enigma. Mire, una estaba dependiendo de Sansón porque la iban a matar. Eso es lo que dice la Biblia, que si no le decía el enigma a la mujer y no le averiguaba, le estaban chantajeando. Y la mujer dependía de Sansón para eso. Y Dalila estaba dependiendo de una situación financiera. Le dijeron que si entregaba a Sansón y descubría su decreto, le iban a dar 1000 piezas de plata. Entonces había una dependencia. La esposa por supervivencia y el amante una necesidad de proteger. Y a veces nosotros así estamos también, dependemos de las personas nada más por interés. Es que miren, entre nosotros ya no hay amor, pues. Si nosotros estamos por los niños, si entre nosotros ya no hay nada, yo duermo en la sala y ella duerme en el cuarto. Si estamos porque compartimos la renta, porque hay biles que pagar, porque yo solito o solita no la voy a ir a hacer allá a pagar un apartamento. Hermano, estamos siendo codependientes. Dalila estaba y le lloraba en el 16, dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Entonces, ahí viene. Cuando eres codependiente vas a tener que pagar un precio. Mire lo que dice ahí el 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dice el libro de Proverbios: como buey que va camino al degolladero, cuando nosotros somos dependientes de otros. Cuando dependes de la persona equivocada, del objeto equivocado o de las actitudes equivocadas, ciertamente vas camino a la infelicidad, vas camino al dolor, vas camino a la esclavitud. Porque no solamente eso quedó ahí, sino que más adelante dice en el versículo 19: y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Esto es bien importante que usted lo entienda. Va a haber un momento que tú vas a decir: es que yo puedo dejar el vicio. Pero ya no vas a poder. Vas a ser un codependiente. Va a haber un momento que tú vas a querer decir: ya no sigo con esta relación que no me conviene. Pero simple y sencillamente no vas a poder. Porque Jehová se habrá apartado. Toda tu fuerza espiritual, todo aquello que tenías, que Dios te había dado para poder hacer frente a las situaciones, ya no la vas a tener. Van a estar consumidos. Vas camino a la infelicidad, del dolor, la esclavitud. Por esa razón, depender de Dios es importante. Él jamás va a fallar. Jamás te va a fallar. Jamás, mira,
por más que quiera la gente hacernos tropezar, pero si usted se mantiene de pie, firme, caminando, jamás lo va a lograr. ¿De quién estás dependiendo este día? ¿Quién es tu Sansón? ¿Quién es tu Dalila? ¿Quién es? Porque si no es tu dependencia a Dios, simple y sencillamente vamos a pasar la misma situación que pasó Sansón. Van a consumir nuestras fuerzas y cuando queramos salir del problema ya no vamos a poder. Tu dependencia enfermiza no solamente te lleva a los problemas a ti, sino que también lleva a otros. Si usted lee el capítulo 13 de Jueces, le dice el Señor, le dice el ángel a la mamá de Sansón, porque este va a ser nazareno, o sea, va a ser escogido desde el vientre y lo vas a cuidar así porque él va a libertar al pueblo de Dios, a Israel. Pero con Sansón en estas condiciones ya no podía. Cuando nuestra mirada se quita de Dios, mire a quién nosotros afectamos. Vamos allá a Éxodo nuevamente donde empezamos. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí viene, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. ¿A quién tenía que proteger Sansón? A los judíos. ¿A quién tiene que proteger usted? A nuestros hijos. Y nuestros hijos, a sus hijos. Pero si nosotros dependemos de algo más que no es Dios, simplemente vamos a estar cayendo en eso. ¿Se ha fijado usted que las generaciones cada vez se van deteriorando más? Hermano, 1989 no estaba tan feo como está ahora. Sí, había problemas, habían pandillas, no había, hermano. Yo caminaba desde el modelo, los que conocen a El Salvador, desde allá por el zoológico hasta la colonia Tlacat a las 7 de la noche. Que Bauer, el pastor, 13 años tenía, hermano. 13 años tenía. Y caminaba porque no tenía ni 20 centavos para el bus. Vaya, camine ahora a esa hora ya. ¿Ah? Camine. No es igual, hermano, porque nuestras generaciones se han venido deteriorando. ¿Por qué? Porque muchas veces la generación anterior nos sembró los valores bíblicos, espirituales en la futura generación, y esa futura generación no lo hizo con la que viene, y la que hizo no lo viene. Por eso dice, porque yo aborrezco, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. Hoy dice, no, pues yo no quiero nada con Dios. Ok, no quieres nada con Dios. Solo piensa en esto. Nosotras veces decimos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestro hijo? No, hermano, piense mejor, ¿qué hijo vamos a dejar al mundo? ¿Van a ser hombres que van a poner el bien, que van a hacer el bien, que van a buscar los principios espirituales? No piense qué mundo vamos a dejar, piense mejor qué hijos vamos a dejar. Necesitamos confiar y depender de Dios. Ahora, ¿qué es la dependencia bíblica? ¿Cómo la Biblia lo enseña? Ahí mismo en el 20, en el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares. Y hago misericordia, ¿a cuántos dice? ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué estamos plantando nosotros en este día para nuestras futuras generaciones? ¿Les vamos a hacer dependientes de lo material, del sistema público? ¿De qué los vamos a hacer dependientes?
Porque si el hijo ve que el padre es dependiente de Dios, tarde o temprano él va a tener que aprender a depender de Dios. Tarde o temprano. Cuando esté allá afligido, yo me acuerdo que mi papá oraba. Vení, oremos vos. Yo me acuerdo que mi mamá oraba. Y él levanta el mamá, mira, puedes orar por mí. Es que fíjate, la señora todavía, sí, mijita, oremos, le dice por teléfono. Sucede, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra dependencia? Bueno, la dependencia es cuando confías en algo, en alguien, y esta puede ser negativa, ya lo vimos. Dios quiere que dependamos de Él y que confiemos solamente en Él y no en la gente. Mire lo que dice el Salmo 62:7. Salmo 62:7. Espero que usted haya traído su Biblia bien afilada este día. Salmo 62:7. ¿Lo tiene? Leámoslo entonces. 62:7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es lo que Dios quiere. Esa es dependencia bíblica. Saber, conocer quién es nuestro refugio. ¿Quién es? Dios quiere que dependamos de Él. Que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Oiga bien, las necesidades. Ya ves, el pastor dijo que nos iba a dar una casa de 20 recámaras. No, hermano, dije las necesidades. Ya ves que el pastor dijo que un carro BM. No, hermano, las necesidades que tenemos para vivir. Dígame cuáles son las necesidades. Ya se menciona en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, en el versículo 30 en adelante las menciona. El vestuario, el alimento y dónde vivir. Y les dice todavía Jesucristo a los discípulos, dice, ya Dios sabe de todas sus necesidades, pero para que todas estas sean cumplidas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es depender de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Isaías 58:11. Adelantito, vamos corriendo. Es que no encuentro Isaías, pastor, pues nunca he abierto la Biblia. 58:11. Jehová te pastoreará. ¿Cuándo dice? ¿Usted sabe qué es pastorear? Es el que siempre alimenta. Por eso nosotros los pastores estamos obligados a alimentar a la congregación espiritualmente, con palabra de Dios, no con chistes. No con hay un tipo de enseñanza que es pura motivacional y cero Biblia. Que tú puedes, que tú sí la... No, Biblia. ¿Qué dice? Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará. ¿Qué dice? Tu alma. Pero cuando confías en Él, cuando dependes de Él. Yo no le puedo decir a mi hijo de 20 años, no lo tengo. Pues de acá, ya viajarle, no lo tengo. Es un ejemplo, ¿verdad? No le puedo decir a mi hijo que le voy a ayudar, pero si mi hijo toma la decisión de irse, bueno, te vas a ir, hijo. Que Dios te acompañe. Que Dios te acompañe. No quieres vivir conmigo aquí en la casa, no te va a hacer falta nada. Pero así tenés que seguir las reglas de la casa. Número 1, nadie que vive en mi casa puede quedarse en la casa durmiendo mientras los demás estamos en culto. ¿Ir a la iglesia? Sí, vas a ir a la iglesia. Y no me preguntes el domingo si tengo que, papá, y vamos a ir a la iglesia. No, porque esa no es pregunta. ¿Ya están listos? Es la pregunta. Pero si quieres que alimente, que sacie tu alma en la sequía, tienes que dejar de depender de otros y depender de Dios. Dice, y dará vigor a tus huesos. Va a haber fuerza. Yo admiro a muchas hermanitas que pasan de los 50, de los 60 en esta iglesia.
Vienen 3 veces a la semana, más de los jóvenes que tienen menos de 20. Vienen más seguido. Hermano, y no vienen de cerca y sin carro. Usted viene de Canoga, pastor. De North Hollywood. No está cerca. Aunque estemos en el valle, pero no está cerca. Vaya caminando desde Canoga. O en el bus. No está cerca. ¿De dónde sacan sus fuerzas? Porque han puesto en su corazón buscar de Dios, depender de Dios. Hermano, cuando usted depende de Dios, Él comienza a cumplir su palabra en su vida. ¿Qué más dice ahí? Y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego. ¿Cuántos han tenido plantitas frutales en su casa? Un árbol de mango, un árbol de limoncito. Hermano, usted los riega constantemente, les echa, o flores, vaya, póngale florcitas. O grama. Además no va a haber flores. Póngale agua todos los días y esa grama siempre va a estar verde. En verano, en invierno, en otoño y en la primavera. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando agarramos la casa donde vivimos ahora, a mi hija, una tía le regaló un arbolito chiquito y lo sembré cerca de ahí, en el patio de enfrente. Pero no me había dado cuenta que la tubería estaba rota y todo el tiempo pasaba mojadito. En 3 meses el árbol ya estaba de ese tamaño. Y me va a botar la casa, dije yo, si sigue creciendo ahí. Lo quité y lo puse afuera. Ya está grande, ya tiene 4 años ese árbol. Ya está dando flores, ya huele rico, está bien bonito. ¿Pero qué lo hizo crecer? El agua. ¿Qué es lo que te va a hacer crecer a ti, mi hermano? Dios. Dice que te va a hacer huerto de riego. Todo el tiempo va a haber fruto en tu vida. Todo el tiempo va a haber paz. Aún en medio de la tormenta. Va a haber gozo en medio de la tormenta. Entonces vas a poder decir lo que dijo Pablo allá en la carta de los Filipenses. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo, pero si estás preso, pero yo estoy gozoso. El gozo no viene de lo que está alrededor de nosotros. El gozo viene de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. No va a haber necesidad. No hay necesidad. No hay. Y quiero que usted me entienda esto, porque ya hago la aclaración siempre. Ya ves, porque siempre malinterpretan las palabras de los pastores. Hermano, cuando la palabra no hay necesidad, no significa que usted va a tener un montón de dinero. Significa de que usted tiene lo más necesario. No hay necesidad. De ahí viene la palabra, lo más necesario. Tal vez no traemos cash en la bolsa, pero hay comida. Yo siempre he dicho que los domingos aguantan hambre los que no van a la iglesia. Sí. Es que hoy no traje comida, no traje para comprar. No se preocupe. No se preocupe. Porque usted le pide a uno de los hermanos, mire, y hoy no se quiere dejar querer, hermano. Hermano, el que pide, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pastor, me apunto con usted. Amén, hermano. Hay que le hagan la lista. Hermano, es cierto. Es cierto. Mire cómo estamos algunos. Sobrepeso. ¿Por qué? Hermano, mire, ayer no sé de dónde sacaron esas comidas, esas tortas, mis hermanos. Una cosa tan grande. No, la mitad me voy a comer, una completa me hace daño. No va a haber necesidad. Mire, fíjese que nosotros le doy gracias a Dios por eso y gracias a cada uno de aquellos hermanos que nos bendicen. Oiga bien. ¿Usted cree que mi mujer ha cocinado este fin de semana? No, hermano. Por ahí vino una hermana con comida y ahí vino con... Mire, hermano, pero yo un estómago tengo, lo puedo guardar para mañana, refrigerado de caliente. No hay necesidad, hermano. No hay necesidad. Dios provee. Pero tiene usted que dejarse pastorear por Él. Tiene que depender de Él. ¿Cuál es la dependencia? Dios quiere que dependamos de Él, que creamos que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿tener un juego de video es una necesidad?
¿Tener un carro último modelo es una necesidad? Sí, dijeron algunos por ahí. No, hermano, usted lo que necesita es algo para que lo transporte nada más. Es lo que usted necesita. Allá viene el hermano, ¿y por cómo sabe? Viene echando una gran humazón. Pero llegó a la iglesia, lo lleva al trabajo. Y dice el patrón, yo ya sé que el fulano ya llegó. ¿Por qué? Porque ahí viene, ahí está el carro ya todavía echando humo. No hay necesidad. Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos en que Él cuidará de nuestros seres queridos. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién dice? Tú y tu casa. Yo he oído testimonio, yo no era, hermano, risa me daba cuando mi mamá me quería llevar a la iglesia y como ya grande, ¿cómo me movía? Pero ya pasaba la hermanita, ¿va?, de rodillas, Señor, guarda a mi hijo, Señor, tráelo a tus pies, pero ten misericordia de él, no me lo dejes traer quebrado. Porque Dios lo trae. Nosotros decimos, en las manos de Dios lo pongo. Pues sí, pero pídale misericordia también, porque Dios tiene sus métodos también. Tenemos que depender, saber y confesar y creer que Él va a cuidarnos, que Él va a cuidar de nuestra familia. Todos nosotros sabemos que depender de Dios es lo mejor que podemos tener. Pero muchas veces hacemos a un lado estos principios. Dios esta mañana, hermano, nos está llamando a una confianza total en Él. No en el hombre, no se fije en mí. Yo le puedo fallar. Fíjese en Dios. Él es el que puede sacarlo adelante. ¿Cómo vamos a aprender a depender de Dios? 4 puntos. Tengo 5 minutos. Vamos a ver si nos alcanzan. Y si nos pasamos, pues ahí me lo descuenta el otro servicio. Segunda de Crónicas 32:7. Y yo le dije, no me pongas a escribir tanto, le dije. Y él me dijo, vos escribí. Hermano, yo, ¿qué voy a hacer? 32:7. Segundo de Crónicas 32:7. A mí me encanta la historia de este rey Ezequías, hermano. Para mí este hombre es un hombre con todo. Un hombre que no encuentro ni las palabras para así en mi idioma para poderlo identificar. Pero yo sé que es un hombre 10. Mire lo que dice el versículo 7. Déjeme le doy el panorama. Jerusalén había sido invadida por los asirios. 1,000,000 de asirios. Mire lo que dice el 7. Y aparte de eso, el general le fue a decir, oigan, les dijo, le gritó desde abajo a los que estaban en la muralla, que Ezequías no los engañe, porque aquí ningún Dios los va a salvar, les dijo. Son las palabras del general. Y Ezequías les había dicho a los del pueblo, no les respondan nada, ignórenlos. Así como cuando ustedes, hijo, cuando te digan algo, cuando te digan cachetón, ignoralos. ¿Ah? Cuando te digan, ignoralos, no les hagas caso, mijo. Mire lo que dice acá. Viene Ezequías y comenzó a hablar al pueblo. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está, ¿quién dice? Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cómo vamos a aprender a depender de Dios? Número 1, conociendo el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Él va a pelear por nosotros la batalla, pero cuando usted no lo conoce, hermano, es imposible. Él no se mete. Cuando usted lo ignora, Él no se mete. Pero cuando usted conoce el propósito de Dios, cuando usted sabe por qué Él vino a morir en la cruz, cuando usted reconoce que el sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces eso es un buen principio. Conociendo
el propósito de Dios. ¿Para qué envió Dios al mundo a su Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿a qué dice? A salvarlo. A eso lo mandó. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, no a condenarlo. Juan 10:10 dice, porque dice, he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a confiar y a depender de Dios, conociendo lo que Él vino a hacer por usted y por mí. ¿Qué es eso? Salvación. ¿Eres salvo esta mañana? Porque si no eres, hoy podemos cambiar eso. Segunda cosa para la dependencia de Dios. Primero es conociendo el propósito. Segundo, reconociendo nuestro gran problema. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema? Pecado. Y el pecado no son las cosas malas que usted hizo, sino que también dice la Biblia que son todas aquellas cosas buenas que no hicimos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. ¿Cuántas cosas buenas sabemos que teníamos que hacer esta semana y no las hicimos? ¿Cuántas cosas buenas sabíamos que teníamos que hacer y las ignoramos? Y ahí lo dice. Santiago 4:7. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No solo las cosas malas que hicimos son pecados, sino que también aquellas buenas que no hicimos. Entonces, para aprender a depender de Dios, primero conocemos el propósito, reconocemos nuestro problema que es el pecado. Número 3, aprendemos que hay esperanza. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, ¿quién murió por nosotros? No fue el pastor, no fue tu tía, no fue tu primo, no fue tu hermano, fue Cristo. Y ahí es donde tenemos que aprender a depender de Él. Y un último, para depender de Dios, aprender a depender de Dios, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es someterse. Ahí sí le voy a decir que vaya conmigo. Santiago 4, son como 2 versículos los que vamos a mencionar ahí. Versículo 8. Santiago 4. Allá en las cartas generales. Versículo 8 al 10. Decíamos, ¿cómo vamos a aprender a depender de Dios? Conociendo el propósito. Vimos que Ezequías, él conocía el propósito de Dios para el pueblo de Jerusalén. Así como él conocía, usted tiene que conocer el propósito de Dios para su vida. ¿Y cuál es? Darle salvación. Pero también tenemos que aprender que tenemos un problema que se llama pecado y no son las cosas malas que hemos hecho, sino que las cosas que no hicimos también. Sabemos que hay esperanzas. Y al final tenemos que tomar una decisión. Santiago 4:8. Léalo conmigo pues. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el 10 es bien importante. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 2 cosas voy a mencionar acá. Una, deposite su fe en Dios. Deposite su fe en Dios, su confianza en Dios. Dependa de Dios. Hermano, no se nutra nada más solo el domingo cuando viene acá. Nútrase todos los días. Con la palabra de Dios, con la oración. Mañana lunes, día de ayuno. Deposite su fe en Dios. Y número 2, entregue el control de su vida a Cristo. Eso es importante. Quiero finalizar diciendo esto. Nadie puede servir a 2 señores, dice la Biblia. Amén. O le sirves a Cristo o le sirves al mundo. Nadie puede depender de 2 señores. O confías en Cristo o confías en el mundo. Pero en esta mañana, en este día, puedes tomar la mejor decisión, que es la de confiar y depender de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Abriendo
tu corazón a Jesucristo, recibiéndolo como tu Señor y Salvador de tu vida. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo.